Hola chicos, chicas, buen día, gusto en saludarles. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar por iniciada la sesión del día de hoy. Con respecto a lo que nos compete propiamente tal de nuestra clase número 9 de este módulo 2 de, perdón, no módulo 3 de desarrollo en programación en Python, las bases de procedimientos de esta herramienta, de este lenguaje de programación, para que, lógicamente, vayamos atendiendo y teniendo en consideración todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder programar para con él. El día de hoy, a grosso modo, los contenidos que tenemos que visualizar son estructuras de datos, específicamente consideraciones con respecto a listas y tuplas. Bien, por lo que, como ya hemos indicado propiamente tal, seguiremos profundizando y ejemplificando en tópicos que de alguna u otra manera al inicio del mismo módulo se visualizaron y entregaron levemente, introductoriamente estos conceptos, pero que, reitero, en cada instancia que se nos presente básicamente entregar, por decirlo de una manera, reiterativamente estos contenidos, nos aprovecharemos y daremos la instancia de poder visualizar algunas circunstancias o de nuevos usos o de profundizar claramente en alguna instancia o procedimiento que sea de mayor interés, de mayor complejidad, para que se le pueda dar una vuelta interesante al contenido también. Entonces, el día de hoy nos centraremos principalmente en, bueno, la próxima clase también hay que ver diccionarios. Por tanto, el día de hoy nos plantearemos con respecto a cierto hito de poder visualizar nuevamente listas y diccionarios con un ejemplo guiado que nos presentará la posibilidad de poder trabajar para con todo ello. Bien, y posteriormente, el día de mañana, visualizaremos los conceptos que vayan relacionados para con tuplas. También lo incorporaremos dentro de una problemática para con ello. Para que de esta manera sí vayamos cerrando esos hitos y también ya el día viernes, si mal no recuerdo, estar empezando para con funciones, en donde ya indicamos también la prioridad que tenemos para con ello, en donde ya entregamos una perspectiva de definición de función, cómo se definen ellas, pero que nos quedan hartos hitos que poder profundizar para con el caso, como por ejemplo el hecho de definir una función con parámetros, una función sin parámetros, una función con retorno, sin retorno, principios de programación que nos ayuden a organizar y justificar el uso de estas funciones, aprovechar de empezar a introducirnos en lo que significa trabajar por módulos, entre distintos archivos, entre otras aristas. Bien, así que ya vamos entrando en pie derecho de lo que significaría el cierre de este módulo, para que hoy ustedes también saben, el próximo módulo estaremos trabajando para con lo que significaría orientación a objeto. Así que por el día de hoy eh, vamos a definir nuestros objetivos rápidamente en lo que respecta propiamente tal a definir la situación de una activación de conceptos para comenzar la clase correspondientemente, donde plantearemos unas preguntitas que están también ahí en la PPT para que vayamos planteando las consideraciones. Y de la misma manera también definiremos entrega de contenidos con el aprendizaje esperado claramente asociado al día de hoy, para que en vista y consideración de ello podamos definir apropiadamente las consideraciones con respecto a un ejemplo guiado que nos permita nuevamente poder visualizar todo esto. Bien, entonces trabajaremos de aquí desde un ejemplo guiado que posteriormente, reitero, iremos haciendo match con respecto a la PPT para que vayamos teniendo en consideración con respecto al hecho de poder trabajar para con la definición de que hemos entregado claramente todo lo que se define también dentro de la presentación propiamente tal. Y terminaremos con un ejercicio práctico para que se ponga en evidencia y en desafío todo lo que nosotros hemos trabajado hasta el momento, en donde plantearemos un ejercicio que no está en la plataforma, por tanto es un desafío que plantearemos extra programático nosotros, para que desarrollemos dentro de la clase y practiquemos para con ello. Ese ejercicio, lógicamente, ahí lo vamos a definir y complementar para que lo expliquemos apropiadamente y ustedes puedan desarrollar sin ningún problema el mismo. Y reitero, poner en práctica básicamente todo lo que hemos aprendido hasta la fecha con respecto a Python. Así que esa será la forma de trabajo del día de hoy, básicamente nuestros tiempos con respecto a cómo iremos definiendo las circunstancias. Cualquier duda o acotación, ustedes ya bien saben, pueden plantear lo que se necesite
Por ahora le doy el paso a Abdón para que pueda tomar la asistencia sin complicaciones y luego continuamos para con nuestra entrega de contenidos. Muchas gracias, Marcos. Yo, Vamos entonces con Miguel Godoy. Buenos días, presente. Buen día, gracias, Miguel. Frederick Riveros. Presente. Gracias, Frederick. Marilu Villagra. Presente. Gracias, Marilu. Bernardita Zapata. Joaquín Presente. Riveros. Gracias, Bernardita. Joaquín Riveros. Milena Escobar. Presente. Gracias, Milena. Ah, Daniel Masbernat. Presente. Gracias, Daniel. Flavia ya me dijo presente. Carlos González. Carlos. Soledad Munita. Presente, buenos días. Gracias, Soledad. Guillermo Cerda. Jordan Fajardo. Daniel Sáez. Presente. Gracias, Daniel. Constanza Valderrama. Presente. Gracias, Constanza. Teresa Olivares. Presente. Gracias, Teresa. Francesca Claure. Presente. Gracias, Francesca. Y Diego Azócar. Presente. Gracias, Diego. Vamos nuevamente con Joaquín Riveros. Carlos González. Guillermo Cerda. Presente. Gracias, Guillermo. Jordan Fajardo. Y estaríamos aquí. Me faltó solamente Jordan y Joaquín. Dale nomás, Marcos, todos tuyos. muchas gracias, Abdón. Bien, chicos, ahora sí, disculpen. Vamos a comenzar para con la entrega de contenidos como ya indicamos del día de hoy. Propiamente tal que como podemos observar en nuestra presentación acorde a la clase, reitero, nuestra sesión va orientada principalmente para con estructuras de datos. Continuar para con este contenido, el cual está centrado propiamente tal en qué son las estructuras de datos, para qué se utilizan las estructuras de datos, ejemplo con y sin estructura de datos, o sea, tener una consideración ahí de poder ejemplificar y em, plantear, observar por parte de ustedes el hecho de cómo podría llegar a resolver una problemática sin estructuras de datos, claramente que siempre es factible, pero que el manejo y manipulación de esa problemática para con el uso de estructuras de datos claramente siempre va a ser mucho más viable, mucho más manejable, mucho más mantenible, mucho más legible para nosotros inclusive. Está trabajando con variables que me permitan almacenar un conjunto de datos que claramente también, por lo demás, no siempre va a ser una definición de cantidad de datos estática, sino que también puede ser variable. Entonces, todo esto, como ya indicamos, como se puede observar por acá, se presenta principalmente en lo que nosotros tenemos que visualizar con respecto al día de hoy, definiendo lo que son principalmente las listas y las tuplas. Bien, el día viernes, perdón, el día de mañana, deberíamos estar viendo diccionarios. Como nosotros le hemos dado una vuelta más completa de momento a lo que son las listas y los diccionarios, en conjunto por lo demás, vamos a continuar con ese lineamiento. Vamos a desarrollar en este momento un ejemplo guiado que les permita a ustedes poder observar nuevamente algunas consideraciones para con estas herramientas en conjunto con ciclos, darle
otra vuelta en donde también dentro de diccionarios podemos almacenar listas. Hasta el momento que hemos ejemplificado única y exclusivamente el cómo dentro de listas puedo almacenar diccionarios, sino que también podemos observar la definición de que podemos plantearlo al revés en el caso que corresponda. Entonces, en dicha circunstancia vamos a complementar para con dicha situación y el día de mañana profundizaremos en otra problemática, también otro ejemplo guiado que nos permita ejemplificar en qué circunstancias podríamos llegar a resolver para con tuplas. Bien, y es más, en este caso inclusive igual se podría, sin problema en vez de listas, usar tuplas. Ahí también vamos a ir enmarcando distintas consideraciones del caso, pero reitero, ahí vamos a ir verificando las circunstancias de cada caso. Por tanto, nos vamos a centrar el día de hoy, vamos a cambiar un poquito el orden. Obviamente no hay ninguna complicación con respecto al hecho de que haya prerequisito entre uno u otro, por lo tanto no hay complicaciones para con ello. Pero en dicha situación, por tanto, nos centraremos, reitero, el día de hoy en primera instancia, en lo que significaría listas y diccionarios en conjunto, y el día de mañana le daremos una vuelta a las tuplas también. Siguiendo, reitero, planteando problemáticas día a día, idealmente un poquito más complejas, para que también ustedes vayan viendo y entendiendo de que todo lo que nosotros podemos trabajar con todas estas estructuras va a depender siempre de qué tan compleja sea la problemática que tenemos que resolver. Siempre en dependencia del requerimiento, es la vuelta que nosotros le podremos dar al uso de todo lo que nosotros conozcamos y manejemos con respecto a Python. Bien, por tanto, más que ir entregando los contenidos con respecto a lo que se presenta en la PPT, reitero que veremos la gran mayoría con respecto a ello. Vamos a resolver un ejemplo guiado directamente y después iremos haciendo match con respecto a esto lo vimos, esto no, hacemos un alcance con respecto a ello, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, hacemos alcance con respecto a ello. Reitero, lógicamente al final, luego de listas, tenemos las tuplas y eso, insisto, obviamente haremos el match de que nos queda el pendiente y lo cerraremos el día de mañana en vez de diccionarios el día de mañana porque haremos este intercambio en base a cómo hemos venido trabajando hasta el momento. Antes de comenzar, no sé si existe alguna duda, consulta, acotación que tengan para con el caso. Todo bien aquí. Muchas gracias, Diego. Creo que fue Diego, perdón, o Jordan. Ahí se me confunde un poquito a veces las voces. Jordan, si no me equivoco. Bien, perfecto. Entonces, el enunciado para que lo tengan a disposición, le voy a pedir ahorita, no sé si se lo puede compartir por el chat, yo lo había olvidado. Para que lo tengan también a disposición ahí y ustedes puedan ir leyendo a su alcance la problemática y la tengan a disposición de mejor manera. Entonces, un chancecito, creo que se me había olvidado abrir esto. Vamos a compartirse el abdón para que lo pudiese entregar. Y para compartirle a Abdón, les pueda compartir, reitero, Dale nomás. Tú me lo este compartes y Word. lo envío. Gracias, estoy abriendo el WhatsApp un poquito en el compu y te lo mando al tirito. Gracias. Ah. Por acá con Abdón.
Ahí está. Gracias, Abdón. Y chicos, y Abdón, reitero, se los voy a compartir por el chat para que lo tengan a disposición también. Reitero, ¿con qué se van a encontrar ahí? Única y exclusivamente con una definición de lo que sería la problemática, que ahora también vamos a presentar en pantalla, para que vayamos resolviendo todo en conjunto. Insisto, dependiendo de lo que queramos plantear para con este desarrollo, es que veremos varias circunstancias e iremos definiendo varias situaciones de cuándo usar un diccionario, cuándo usar una lista, cuándo es conveniente uno u otro, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Bien, y dependiendo lógicamente de lo que queremos representar como estructura de datos acorde también al requerimiento. Recuerden eso, chicos, siempre, siempre, siempre. Lo relevante para el caso de qué forma voy a programar básicamente yo una problemática, una solución de una problemática, mejor dicho, siempre va a depender de cómo yo estoy recibiendo el requerimiento. Desde ahí es como yo voy a resolver las consideraciones con respecto al hecho. Por tanto, ya sin más preámbulo, vamos a leer para que, reitero, nos vayamos acotando con respecto a lo que debemos programar. E insisto, ahí iremos planteando distintas aristas de cómo se podría resolver la problemática. Les puedo asegurar que de más de una forma, pero que acorde al requerimiento, nos adoptaremos a una en específico. Entonces, problema de programación en Python, gestión de notas de estudiantes. Poner en práctica ciclos, condicionales, listas y diccionarios. Enunciado del problema. En una escuela se necesita desarrollar un programa en Python que permita gestionar las notas de los estudiantes de una asignatura. El programa debe cumplir con los siguientes requerimientos. Solicitar al usuario el ingreso de la cantidad de notas, perdón, de la cantidad de estudiantes. Para cada estudiante, pedir el nombre y sus 3 notas, almacenando esta información en un diccionario donde la clave sea el nombre del estudiante y el valor una lista con sus 3 notas. Ahí tenemos una referencia de cómo básicamente en base a ese requerimiento nosotros nos veremos en la necesidad de cumplir con cierto requisito con respecto a las estructuras de datos que debemos ocupar para ello. Reitero, plantearemos varias aristas de que, insisto, acorde al requerimiento más ahí, omitiendo quizás ahí lo que nos están solicitando con respecto al cómo almacenarlo. ¿Podríamos resolverlo de más de una forma o almacenar esta información de más de una forma? Sí, pero ahí, en base a ese requerimiento, llegaremos a apuntar cómo debiese ser en este caso. Recorrer el diccionario para calcular el promedio de notas de cada estudiante. Usar condicionales, if, elif y else anidados para determinar la situación de cada estudiante según su promedio. Si el promedio es mayor o igual a 6.0, el estudiante está aprobado. Si el promedio está entre 4 inclusive y 6.0 sin incluir, el estudiante está en examen. Si el promedio es menor, perdón, si el promedio si el promedio es menor a 4.0, el estudiante está reprobado. Al final, mostrar una lista con el nombre de cada estudiante, su promedio y su situación. Ojo, ahí nos dice mostrar una lista, no necesariamente que se tenga que almacenar en una nueva lista toda esa información para poder repercutir en una muestra. También plantearemos el hecho de que sería viable y factible, sí, pero tengan en consideración claramente de que estaremos ocupando espacio en memoria, quizás innecesario, si no, o no vamos a necesitar esa información para nada más que mostrarla por pantalla. Por ejemplo, bien. Requisitos técnicos. Debes utilizar ciclos for o while para ingresar los datos y recorrer las estructuras. Implementa condicionales if, elif y else, incluyendo al menos un if anidado. Usa una lista para almacenar las notas de cada estudiante y un diccionario para relacionar el nombre del estudiante con sus notas. Ejemplo de salida. Ingresa la cantidad de estudiantes. Ingresa el nombre de estudiante. Ingresa la nota 1, la nota 2, la nota 3, ingresa el nombre del estudiante 2 y así sucesivamente. Resultados: Camila con su promedio, su situación, Juan con su promedio y su situación. Indicaciones. El enfoque del problema es practicar el uso de ciclos, condicionales, listas y diccionarios en Python. Recuerda validar el ingreso de las notas para que sean valores válidos entre 1 y 7, usando condicionales anidadas si lo consideras necesario. Esas serían las circunstancias en las cuales debemos trabajar para con el caso. ¿Tienen alguna duda, consulta que tengan para con el caso?
¿O estamos ok para con lo que se debe aplicar? A grosso modo, claramente reitero, obviamente, me imagino que también cada uno lo está leyendo dentro de su pantalla para ir aterrizándolo y a medida que vayamos resolviendo se va a ir comprendiendo más lo que se pide para poder resolverlo. ¿Pero hay alguna inquietud o acotación con respecto a lo que quieran tener en cuenta? Mientras te preguntan, Joaquín, dígame presente Por nomás. favor. Presente, muchas gracias. Gracias, Joaquín, no hay problema. Ahora sí, continúen. Gracias, Abdón. Bienvenido, Joaquín. Perfecto, entonces vamos con la solución. Ya sabemos que para poder resolver toda esta problemática, lo vamos a resolver para con Visual Studio Code. En donde en dicha circunstancia, vamos a desplegar para que podamos abrir un nuevo proyecto dentro de él. Bien, no tenemos nada por acá. Entonces, en dicha circunstancia, vamos a abrir un nuevo proyectito. Yo voy borrando algunos por acá que también ya tengo lleno. Tengo que limpiar sí o sí. Las consideraciones con respecto a mi escritorio. Pero de momento con eso nos basta. No vamos a extender más en ello por ahora. Y vamos a crear por acá un proyecto. AC9. AC9. Full Stack Python. Bien. Vamos a tomar las consideraciones de la carpetita y desplegarla por acá. Reitero, yo creo que entre hoy y mañana va a ser el último día en el cual nosotros vamos a estar trabajando directamente dentro de nuestro archivo main.py. El día viernes ya tendremos en consideración la entrega de funciones nuevamente, como ya indicamos, y por tanto ahí lo más probable es que ya también empecemos a relacionar el hecho de que comúnmente yo no voy a trabajar de la forma en la cual estoy trabajando hasta el momento, que es construcción de código imperativo, secuencial, a pesar de que tenemos ya flujos cíclicos y de validación condicional que nos permiten romper el flujo secuencial de nuestro problema, vamos a entender que aún así tenemos que estructurarlo de muchas otras formas para que para que nuestro programa sea modular entre otras aristas. Bien, por tanto, para que tengamos en consideración el hecho, tengan en cuenta de que, reitero, lo más probable es que hoy y mañana sean las últimas clases en las cuales programemos de esta forma, porque ya viendo funciones en todo lo que significaría el función en lo que es completo en sí el contenido, ya con ello nada más, sin la necesidad de orientación a objetos y de otras aristas, podemos empezar a modular nuestro programa de una forma bastante importante. Bien, para que lo tengan en consideración. Entonces, en dicha circunstancia, por tanto, vamos a empezar a desarrollar el problema en un único archivo, pero que reitero es una de nuestras últimas clases en la cual trabajaremos de esta manera. Entonces, primero que todo, ¿qué hacemos? Desmenuzamos el problema. Reitero, vamos atendiendo a distintas circunstancias con respecto a lo que tenemos que plantear. Y yo me voy a plantear rápidamente un algoritmo por acá de paso a paso de lo que necesitamos plantear, en donde lo que tenemos que plantear primero que todo es solicitar cantidad de estudiantes al usuario, ¿cierto? Para en base a ello poder solicitar después la nota de cada estudiante. Por lo que después planteamos solicitar 3 notas por estudiante. Bien, ahí lo más probable es que también tengamos en consideración validar que cada nota esté entre 1 y 7 parece que era. 1 y 7. Bien, ahí verificamos la información propiamente tal. 7, no dice ninguna parte por acá, sino que abajo nada más, entre 1 y 7. Bien, perfecto. En consideraciones para con el caso. Entonces, con esos dos hitos ya tenemos definición con respecto a ese enunciado, y posteriormente esto es solamente para poblarlo. O sea, con eso yo tengo solamente la solicitud y un conjunto de estudiantes con sus respectivas notas, el cuales yo ya tengo poblados.
Tengan en consideración que esto a futuro podría ser, por ejemplo, una captura de datos de un archivo Excel, de un CSV o de cualquier tipo de archivo, o probablemente dar una lectura a una base de datos y capturar los datos desde una base de estas aristas. Bien, se podría plantear de muchas formas esta captura de datos. Obviamente, reitero, hasta el momento no hemos visto nada de eso, pero el día de hoy lo plantearemos, por tanto, con respecto a ingreso de datos manual por parte de consola. Pero en futuro podría plantearse eso. ¿Qué otra entrada de datos podría ser con respecto a lo que nosotros veremos dentro del curso? Por ejemplo, formularios. En vez de que el ingreso sea por consola, un formulario web en donde el usuario puede ingresar toda esta información en un formulario y se vaya capturando probablemente en el caso y la salida ya no sea por consola, sino que sea almacenada en una base de datos. Por ejemplo. Bien. Y estas circunstancias para con el caso. Pero con eso es solamente consideraciones con respecto a carga de datos dentro de nuestro sistema para resolver los puntos correspondientes posteriormente con respecto al procesado. Así que le vamos a poner 1.1, que va relacionado con el de arriba, y 1.2, que va relacionado con el de arriba. Y aquí vamos a plantear un punto 2 que ya empieza con respecto a el procesamiento de esos datos, en donde nos solicitan recorrer el diccionario para calcular el promedio de notas, usar condicionales if-elif para identificar la validación con respecto a ello, ¿bien? Y propiamente tal, poder identificar las consideraciones del caso para dicho hecho. Por tanto, ahora viene con respecto al hecho de poder identificar dentro del recorrido de capturar cada dato que tengo dentro de esta lista con diccionarios y de ahí propiamente tal poder, perdón, de este diccionario con listas, mejor dicho, y de ahí poder evaluar las consideraciones de cada ítem con respecto a cada estudiante. Por tanto, recorrer datos capturados o cargados. Entonces aquí viene el punto 2.1, que sería calcular promedio de cada estudiante. Y en el mismo caso, lo más probable, así que ahí vamos a ver, lo más probable que usamos en el mismo pasito, mostrar la salida de cada estudiante con su nombre, nota o promedio y situación. Eso es básicamente el resumen de. Si se dan cuenta, obviamente como nosotros lo vayamos comprendiendo, claramente con eso yo ya tengo en consideración de que toda esa lectura se reduce única y exclusivamente a grosso modo, puede que se me pase un detallito, reitero, aquí estamos en clase, no viene al hecho de que tampoco nos vayamos tan al detalle en absolutamente todo, pues, todo lo que yo podría notar y considerar por acá, pero básicamente ya con eso reduje a instrucciones claras de lo que yo tengo que tener en consideración para resolver la problemática, y ahora la puedo resolver y plantearme cómo cada uno de estos puntos yo lo llevo a código. Si para ustedes es más práctico también ir escribiendo aquí después cómo yo llevo esto a código, que también es viable. Ah, solicitar cantidad de estudiante, perfecto. Esto lo voy a plantear con un input y después, por ejemplo, reitero aquí también súper rapidito, solicitar cantidad de estudiantes para solicitar las notas de cada estudiante y la nota de todos los estudiantes, por ejemplo, voy a usar un for para el listado de estudiantes y un for para las 3 notas de cada estudiante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la cantidad de estudiantes ya la sé en el momento en el cual genero el input y, por ejemplo, las notas ya sé que son 3 siempre para todos, entonces el ideal ciclo para ello, for. Pero tengo que validar que la nota entre 1 y 7, por tanto, para ello lo más probable es que quizás plantee alguna variación con respecto quizás a un while. Mientras la nota, si la nota por ese motivo está fuera entre 1 y 7, molestarlo hasta que sea dentro de ese parámetro. Bien, para que se tenga en consideración. Entonces ahí nosotros lo vamos a plantear en distintas consideraciones con respecto al hecho. Pero insisto, si también se quieren ir planteando, después por escrito, cómo esto lo llevarían a código Python, genial, y después llevarlo a Python, también es total, es absolutamente viable. Recuerden, chicos, cada uno tiene su forma de cómo ir comprendiendo qué debo resolver y por tanto vamos a plantear esos hitos con respecto al caso. Entonces, punto 1. Solicitar cantidad de estudiantes. Y en dicha circunstancia, por tanto, que nos solicitan, por tanto, como aquí no anotamos absolutamente todo, acá,
todo lo que tenemos acá. Igual vamos a ir saltando entre una u otra porque la solicitud de datos nosotros lo podríamos plantear de varias formas. Primero que todo, sí o sí, tenemos que pedir la cantidad de estudiantes. Por tanto, vamos a generar un n, por ejemplo, estudiantes, que va a ser igual a int input ingresa la cantidad de estudiantes. Bien, primera circunstancia. Oye, Marcos, es que de inmediato queremos identificar también que el ingreso de notas sea con respecto a solamente dígitos. Perfecto, ¿se puede plantear ello? Sí, para que el programa no se caiga cuando el usuario me ingresa aquí un texto. O sea, sabemos que si ahora a mí se me ingresa un texto, por ejemplo, PyMain, ejecutamos, y se me ingresa una cadena de caracteres, se tumba. Queremos evitar eso. Ah, oye, porque dentro del trabajo en el cual yo voy a estar mañana, se me plantea el hecho de que claramente tengo que tener en consideración validaciones que quizás no estén dentro del parámetro de definición del requerimiento, pero yo lo tengo que tener en consideración porque así también se plantea el hecho de la gestión del proyecto y por tanto yo tengo que resolver esos hitos. Perfecto, lo incorporo. Si no, lo pregunto igual, oye, ¿sería bueno agregar esta validación extra? Sí, no, lo consideramos, lo tuvimos en cuenta, pero decidimos no incorporarlo por A, veces motivo, etcétera. Se puede también. Pero por ejemplo, en este caso, hagámoslo si gustan, para que reitero vayamos viendo más hitos que nos sean en beneficio. Por tanto, en estudiantes va a ser igual a el input. Entonces vamos a plantear un un while. Si n estudiantes punto, no queremos validar si es así, punto, como es cadena de caracteres, vamos a preguntar si es digit. Digit. Dos puntos. Bien. Si es solamente dígito, vamos a plantear el hecho de que se parsee. Si no, vamos a solicitar los datos. Pero por tanto, yo, más que se repita el while, si es dígito, si es solo dígito, yo quiero que pase y se parsee. Por tanto, yo quiero que el ciclo se repita mientras no sea, perdón, aquí no existe esa negación, mientras no sea dígito. O sea, vamos a negar la validación propiamente tal con respecto a si es digit. El digit nos va a entregar una solución con respecto al hecho de que si lo que hay ahí son solo dígitos, números. Y por lo demás positivos, es más. Porque si ingreso un guión como para negativo, ya no tengo solo dígitos, así que es más, me evalúa también de que sean solo positivos. Entonces, automáticamente. Entonces, si pregunto con respecto a eso, el while se va a repetir mientras sea dígito. Yo quiero que se repita cuando no sea dígito, cuando sea cualquier otra cosa. Por tanto, con respecto a ello, vamos a mandar primero un mensajito de print. Los datos ingresados deben ser solo dígitos. Y aquí abajito mandamos nuevamente la solicitud. Si por otra parte eso no se cumple, o sea, no se cumple de que no sea solo dígitos, por tanto, son solo dígitos, continuamos y parseamos el en estudiantes, dentro del en estudiantes, beneficio de lo que significa de que Python sea débilmente tipado. Empezamos con en estudiantes como cadena de string, cadena de caracteres, y luego, lógicamente, en base a validaciones, identificamos de que son solo dígitos lo que se ingresó y por tanto, el mismo en estudiantes lo parseamos a entero y lo dejamos dentro del en estudiantes. Por tanto, ahora en estudiantes lo estamos reutilizando para el caso de que sea un numérico. Insisto y replico, todos los lenguajes tienen su plusvalía, todos los lenguajes tienen sus consideraciones a tener en cuenta con respecto al cómo debemos programar para con ello. Beneficio de que sea débilmente tipado, con una variable estoy resolviendo toda esta problemática. Con Java debería utilizar al menos dos. Una para recibir la cadena y otra para recibir el parseo. Para ser fuertemente tipado no podría realizar este procedimiento. Con JavaScript puede hacer lo mismo. Bien, para que se tengan en cuenta. Para con el caso. Entonces, tenemos en consideración la variación, pues entonces ahora vamos a ir probando también. Pine.main, ingresa la cantidad de estudiantes, ingreso letras,
Los datos ingresados deben ser solo dígitos. Si ingreso letras y números, deben ser solo dígitos. Si ingreso números y letras, deben ser solo dígitos. Si ingreso un negativo, deben ser solo dígitos. Si ingreso 5, cumple con la validación. Obviamente lo parsea porque no estoy haciendo nada más y termina la ejecución de momento. Perfecto. Una forma. Reitero, agregamos algo extra al requerimiento de lo que no estaba en consideración, pero que nosotros tuvimos en cuenta para el correcto funcionamiento del mismo. Pero insisto, depende de la gestión del proyecto. Yo voy a ir entendiendo si estas consideraciones de validación yo las tengo que tener en cuenta de forma autónoma y por tanto yo puedo tomar esas decisiones de incorporar esa validación sin que nadie más me lo indique y va a ser por tanto celebrado, por decirlo de una manera, el hecho de que yo lo resuelva y en otras instancias voy a entender también de que claramente en base a cómo se gestione cada proyecto, lo más probable es que en ese hecho lo más prudente sería consultar y plantear la circunstancia de decir, sería bueno incluir esta validación con respecto a que sea solo dígitos para evitar caída del programa, etcétera. Obviamente que un ejemplo súper práctico y sencillo de lo que estamos planteando, pero llevarlo al macro de lo que se podrían ver enfrentados a futuro en las distintas problemáticas que se les puedan presentar. Para que lo tengan en cuenta, insisto. Entonces solicitamos la cantidad de estudiantes y ahí tenemos la cantidad de estudiantes propiamente tal. Solicitar 3 notas por estudiante. Validar que cada nota esté entre 1 y 7. Entonces aquí viene el hecho de el segundo ítem con respecto a la carga de datos. Para cada estudiante pedir el nombre y sus 3 notas, almacenando esta información en un diccionario, donde la clave sea el nombre del estudiante y el valor. Por tanto, aquí es donde nosotros tenemos que entender qué nos están solicitando. Si yo entiendo que voy a almacenar más de un estudiante, por ejemplo, 5 estudiantes, yo lo más probable es que automáticamente pensaría en una estructura como una lista, en donde en cada ítem de esa lista yo tenga, por ejemplo, unas consideraciones con respecto a un diccionario que tenga nombre, nombre, nombre 1, con su respectivo listado de notas, con nota 1, nota 2, nota 3. Y esto en comillas, perdón. Listo. Y después claramente un segundo diccionario en donde básicamente tenga la misma estructura. Nombre 2 con su respectiva nombre, con su respectiva nota, perdón, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque tengo un listado de estudiantes, o sea, cada diccionario va a representar un objeto que es un estudiante con su nombre y sus notas. Y su nota va a ser un conjunto de numéricos, float en este caso, eso sí lo vamos a modificar para el caso de la problemática porque son notas. Pero básicamente un conjunto de numéricos que por tanto ser un conjunto lo vamos a definir dentro de una lista. Si se fijan, la lógica con respecto a cómo nosotros queremos representar esta información, total absolutamente viable. Pero, por cómo nos están solicitando acá explícitamente en el requerimiento, esto no me sirve. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a entender. Oye, quizás a mi parecer sería más bonito y ordenado así. Quizás, insisto, todo depende de también cómo uno lo quiera ver, pero no siempre ese quizás para mí sería mejor así, significa que necesariamente claramente va a ser mejor así para el programa. Por algo también se justifica comúnmente de otras maneras, etcétera. Pero más allá de eso, si yo quizás, hasta inclusive, no más allá de que definirlo como mejor o peor, simplemente yo lo entiendo así porque creo que de esa manera, o llego a la lógica de pensar simplemente que esa manera sería la correcta, la apropiada, no necesariamente lo voy a plantear así, porque en este caso, el requerimiento nos está indicando que debe tener una forma en específico. Y en tal caso, debemos cumplir con esa forma en específico, porque por lo demás, el día viernes, cuando empecemos con funciones, vamos a entender que cuando yo llame a ejecutar funciones, esas funciones van a recibir parámetros y van a tener retornos. Y comúnmente yo tengo que cumplir con esos estándares también porque las funciones que yo voy a construir, punto uno, yo también es probable que las ocupe en otras circunstancias. Y punto dos, es probable que otros desarrolladores llamen a mis funciones a ejecutar en otras instancias.
teniendo en consideración que debiesen tener un formato. Si yo no cumplo con dicho formato, lógicamente ellos van a pensar de que tienen un formato en específico, yo lo cambié y por tanto no va a estar todo en orden con respecto a lo que supuestamente todos debiésemos estar trabajando. Lo simplificaremos también para con el caso. Pero ¿a qué quiero llegar? Si por ese motivo a mí me indican que lo guarde de una manera y yo lo guardo de esta otra, la lógica del cómo yo lo voy a recorrer esto no va a ser la misma. Planteemos ahora cómo se plantea la circunstancia con respecto a cómo debiese almacenar dicha situación con respecto a esta estructura. ¿Qué nos indica? Para cada estudiante pedir el nombre y sus 3 notas, almacenando esta información en un diccionario. Por tanto, lo que yo voy a tener va a ser un diccionario estudiante también, pero que va a ser de esta manera, en donde yo voy a tener dentro de cada posición o dentro de cada ítem del diccionario, voy a tener el nombre con sus 3 notas, o sea, el nombre del estudiante con sus 3 notas, en donde el nombre del estudiante va a ser la clave y el valor una lista con sus 3 notas. Entonces aquí yo voy a tener nombre o estudiante 1 para que se vaya entendiendo, o no, dejámoslo con nombre también. Nombre 1 con una lista de sus 3 notas. Aquí voy a tener otro estudiante con una lista de sus 3 notas. Otro estudiante con una lista de sus 3 notas. ¿En qué cambia uno de otro? Para que se vaya entendiendo el hecho, insisto. Más allá del cómo se ve o el cómo puede ser más legible para uno u otro, nosotros sabemos que esto no es lo mismo que eso. Mencionamos el día, la última clase, ya viene si mal no recuerdo. ¿Podemos llevar el plano de trabajarlos ambos para el almacén, por ejemplo, un conjunto de datos como lo estamos haciendo en el caso? Sí. Aquí yo tengo una lista de estudiantes, una lista provental, también con respecto a la definición de lo que es una estructura de datos. Y acá tengo una lista de estudiantes, pero que está almacenado dentro de un diccionario. O sea, la definición conceptual acá, una lista de estudiantes almacenado dentro de una lista de Python. Y acá, conceptualmente, una lista de estudiantes almacenado en un diccionario de Python, en una estructura de datos que sería un diccionario de Python. Ambos representan lógicamente lo mismo. Lógicamente me refiero a lógico, a pensamiento lógico. Sí, pero ambos los trabajo de la misma manera, no. Por tanto, el hecho de que quizás yo no cumpla en su cabalidad el requerimiento que se me está planteando de que yo debo guardar de esta manera los datos, claramente va a repercutir en que todo lo que venga después con respecto al cómo recorro los datos y cómo resuelvo la problemática va a ser diferente, porque acá yo voy a recorrer con respecto a ítems y acá voy a recorrer con respecto a posiciones. Y por tanto, de ahí en más, todo lo que viene después ya no va a ser idéntico. Por eso es importantísimo que con respecto, por ejemplo, al uso de estructuras y todo lo que nosotros tengamos que tener en cuenta, tenemos que tener en consideración el hecho de que tengamos a tener en cuenta, perdón, el hecho de que tengamos la resolución para con ello. ¿Bien? Entonces, ese es el punto que tenemos que tener en cuenta con respecto a los requerimientos. Por tanto, en el caso, reitero, puede que haya muchas otras formas hasta inclusive podríamos aquí trabajar con una tupla. Por ejemplo, en cada una de las posiciones de la nota, en vez de listas, tuplas. Reitero, el día de mañana trabajaremos para con ello. Identificaremos las consideraciones de tuplas, cuáles son sus beneficios a tener en cuenta, etcétera. Pero propiamente tal, también si no nos indican que sean tuplas, tiene que ser lista. Nos están indicando cómo debe ser. Entonces, ¿se puede resolver de más de una forma, inclusive de 2, 3, 4 formas esta tarea? Sí. Nos están indicando claramente la estructura que debe tener esa estructura de datos con respecto al listado de estudiantes, que es aquella. Eso es lo que tenemos que lograr conformar. También recomendación, primero visualícenselo. Ahí yo ya tengo una perspectiva visual de qué es lo que yo tengo que lograr con respecto a la estructura. Ahora, ¿cómo lo logro? Viene desde la perspectiva de lograr claramente el cometido ideal de una lógica de programación que nos permita plantear dicha estructura. Si yo no tengo claro esta estructura, claramente mediante código, nunca voy a llegar porque obviamente tengo que plantear una lógica de programación ahora que me permita construir esa estructura. Bien, para que se tenga en cuenta.
Entonces, solicitud de datos. Las 3 notas de los estudiantes y, lógicamente, el nombre de cada estudiante. Voy a reducir un poquito la consideración, pero va de la mano para con todo ello. Entonces, yo ya sé que ahí tengo la cantidad de estudiantes. Insisto, aquí es que vamos a usar ciclos. Podría ser for o podría ser while. Recomendaciones. No significa que deba ser así. Nosotros ya sabemos que con el while puedo hacer todo que puedo hacer con el for. Sí. O sea, básicamente, ya sabemos que con el while puedo emular un for. Sí. ¿Es lo que comúnmente vamos a hacer? No, pues si tengo que, por alguna circunstancia u otra, restringir el for, vamos a construir para con el for, porque en este caso sería el ideal, porque con el en estudiante yo ya sé cuántos estudiantes tengo y por tanto yo ya sé cuántas veces debo iterar. Como yo ya sé, vamos a plantear con respecto a un for. Bien, vamos a declarar una temporal y in range con respecto a el rango va a ser de n estudiantes. Y con eso estamos, porque recuerden que en dicha circunstancia nosotros tenemos la temporada que va a empezar en 0 y va a llegar hasta el rango que indicamos en el range, pero excluyente. Por tanto, si planteamos el ingreso de 5 estudiantes, acá, en la solicitud de datos, las consideraciones del caso se van a plantear que el I va a empezar en 0, obviamente esto va a ser el range hasta 5, pero el 5 es excluyente, por tanto va a llegar hasta el número 4 en estricto rigor. De 0 a 4 tenemos 5 posiciones. Y vamos a tener la consideración de la ingreso de 5 estudiantes. Bien, para que tengamos en cuenta. Por cada estudiante, ¿qué es lo que yo tengo que plantear? Solicitud del nombre y solicitud de sus 3 notas. Por tanto, por cada vuelta de este ciclo, yo tengo que plantear la solicitud de un nombre y la solicitud de 3 notas. Ojo con ello. Por tanto, vamos a plantear variable nombre, estudiante, es igual a input, ingresa el nombre del estudiante. Oye, Marcos, entonces aquí podemos validar que el nombre, si solamente saben que es el primer nombre, tenga solamente caracteres. Sí, tenemos por ejemplo la función isAlpha. Igual que el isDigit de los objetos que son cadenas de caracteres, también de los objetos que son cadenas de caracteres puedo definir lo que sería un isAlpha también. Y hay un montón de otras funciones que podemos ir identificando. Reitero, pincho aquí el isDigit con control. Y tengo isDecimal, isASCII, isAlpha, isAlum, index, format, format, etcétera. O sea, tenemos varias consideraciones con respecto a definición de funciones que podemos trabajar por acá. Bien, ¿qué hace cada una de ellas? Ahí viene el investigar con respecto al hecho. Bien, para que se tengan en cuenta. Hay un sinfín de funciones para ello. No nos vamos a extender tanto tampoco porque si no también se nos va a poner un poquito ilegible la funcionalidad. Obviamente aquí yo después plantearía validar cadenas, funciones, función validar cadenas, función validar números y aquí yo solamente llamaría las funciones. Para que todo quede más legible y ordenado. Porque aquí, insisto, básicamente va a ser la misma validación que hicimos acá, solamente que en vez de isDigit va a ser isAlpha. Y el código va así, creciendo. Bien, entonces para no poner un código un poquito ilegible, ya de tanto agregar consideraciones, yo no lo voy a hacer acá. Si usted lo quiere incorporar después, bienvenido sea claramente. Entonces, con respecto a ello, vamos a trabajar también la solicitud, 3 notas. Bien, hay que tener varios hitos en claridad por acá. Oye, yo en este caso voy a usar un ciclo dentro de un ciclo. Voy a anidar ciclos. Nosotros ya sabemos que es una anidación entre if. Ahora van a ver qué es la anidación entre for. Ah, ¿puedo anidar while con while? Sí. ¿Puedo anidar while con for? Sí. ¿Puedo anidar for con while? Sí. Es más, lo vamos a hacer ahora también con respecto a la variación. Vamos a anidar un if dentro de un... Perdón, un while dentro de un if. Perdón, un while dentro de un for. Bien. Entonces yo voy a usar un for para solicitar esas 3 notas que vamos a poblar acá. Oye, Marco, pero son 3 notas nada más. Yo podría plantear en dicha circunstancia el notas, por ejemplo, sub 0, que sea igual a input, ingresa la primera nota. Sí, puedo hacerlo. O en su defecto, inclusive puedo plantear las consideraciones de
trabajar con métodos de listas.append y plantear algo como esto, también. Y esto replicarlo para ingresa la segunda nota, esa tercera nota, y ya estamos. Perfecto. La lógica cumple con lo que nos están solicitando, sí. Por cada estudiante, yo necesito su nombre y sus 3 notas. Obviamente aquí nos faltaría generar la estructura que necesitamos con respecto a lograr eso. Esto después voy a quitar eso yo, porque eso es para que lo tengamos en vista nada más de momento. Yo lo voy a quitar posteriormente. Por tanto, con ello yo ya tengo la consideración del caso de tener el nombre del estudiante y las 3 notas. Sí. Claro, obviamente aquí sí igual validaría el hecho, reitero, de que la nota está entre 1 y 7, etcétera. También lo tendría en consideración. Bien. Pero por el momento, cumple. Con respecto a la estructura, reitero, también validaría las notas. En que esté entre 1 y 7, pero no voy a dejarlo de esta manera. Por tanto, no voy a hacer todo eso. ¿Para qué? Pero con ello estaría resuelta la problemática, al menos hasta el momento, sí. ¿Cuál es el punto? Lo que también hemos conversado, nosotros como desarrolladores, poco a poco, a medida vamos adquiriendo experiencia, vamos llegando a ciertas conclusiones de que nuestro problemática, nuestra definición experimental de la solución, tiene que ser idealmente mantenible también. No solo escalable, no solamente que nuestro sistema nos ayude a que sea fácil de que crezca, sino que también de que sea fácil de mantener. ¿Qué pasa si después me piden de que el usuario ahora ya no puede ingresar, o perdón, de que las notas para un estudiante ya no son 3 por cada estudiante, sino que son 20? Tendría que entrar acá y empezar a pegar esto hasta ser 20 solicitudes. En vez de solamente venir y cambiar un número y ya está. Ah, oye, si eso ya después pasa a variable, quizás pediríamos también la cantidad de notas que se cumplen para cada estudiante. Eso ya sería otro punto de requerimiento, pero de momento, si cambia estáticamente el hecho de que ya no son 3, son 5, aquí tendría que cambiar el código con respecto a líneas. No es el ideal. ¿Qué sería el ideal? Plantear un for con nota temporal in range con respecto a ese range que va a ser 3. Porque, insisto, después cambia la circunstancia del hecho de que ya no son 3 notas por estudiante, son 5, solamente cambio ahí. Ya no son 5, son 20, solamente cambio ahí. Ya no son 20, vuelven a ser 3, solamente cambio ahí. Ya no cambio tanta línea de código ni agrego código dentro de mi problemática. Mantenibilidad. Bien, para que lo tengan siempre en consideración. Por tanto, en este hito es que se nos solicitaba el hecho de que también por lo demás, cada nota tenemos que tenerlo en cuenta. Aquí. Tenemos que tenerlo en cuenta con respecto a una variación de que está entre 1 y 7. Por tanto, aquí yo voy a plantear nuevamente una validación con respecto a un ciclo while, o sea, al usuario yo le voy a pedir cada nota hasta que la nota esté entre 1 y 7. Si la nota no está entre 1 y 7, pedírsela de nuevo, pedírsela de nuevo, pedírsela de nuevo, esa nota en particular. Bien, por tanto, while va a plantear de que entre al menos una vez siempre. Y después aquí vamos a plantear una consideración con respecto a cada nota para poder evaluar las circunstancias de ella. Entonces, para poder validar lógicamente la nota, lo primero que vamos a hacer va a ser nota, pedir la nota, float, para parsearla desde el input con respecto al hecho de poder plantear, ahora vamos a plantear una cadena dinámica de ingresa la nota, template string, j más 1. Por si acaso, el j también es un estándar, comúnmente lo que se lleva en parámetros cuando yo voy anidando for, comúnmente el i, por estándar es el que se utiliza dentro de un for, en todos los lenguajes. JavaScript lo mismo, Java lo mismo, comúnmente es el i. Y a medida voy avanzando, comúnmente es i, j, k. Anidación de más de 3, reitero, al menos en desarrollo web, poco probable que vaya a incorporar más. Pero al menos esos son los estándares, al menos hasta 3 ciclos. Comúnmente, reitero, i, j, k.
para que lo tengan en consideración también. Es bastante común que lo vayan a ver de esa manera. Bien, entonces tenemos la solicitud de la nota. De nuevo, oye Marcos, aquí tenemos nuevamente un ingreso. Sería bueno hacer la misma validación que hicimos acá arriba con respecto al hecho de que sea dígito. Sí, pero ahí tendríamos que evaluar otras consideraciones porque primero que todo tendría que ser lo más padre que, por ejemplo, es decimal. Porque iría un punto. Si pregunto que sea dígito, el punto no es un dígito y me va a arrojar un error. O sea, la variación no me va a funcionar como yo esperaría. Los puntos me los va a considerar fuera del parámetro de lo que sea dígito nada más. Así que no me serviría esa función. Tendríamos que usar, por ejemplo, decimal. Pero volvemos a lo mismo. El código va a empezar a crecer considerablemente y para el caso de lo que nosotros queremos ver en dicha circunstancia de estructuras de datos con respecto a todo lo que hemos visto hasta el momento, con ciclos, etcétera, no viene al caso. Bien, si no quieren incorporar nuevamente lo que les planteaba recientemente, ustedes posteriormente, bienvenido sea. Hay que tenerlo en cuenta, insisto, siempre que nosotros queramos trabajar para con todo esto, sí, siempre hay que tenerlo en cuenta. Eh, por tanto, tenemos la nota. Para con ello, antes de poder agregarla a las notas, porque ahí ahora tenemos que trabajar con respecto a los métodos de notas. Bien, tenemos que tener en consideración de antes de agregarla a esa lista, que es lo que yo quiero, agregar un listado de notas. Por eso yo voy a trabajar con una nota nada más, no voy a agregar nota 1, nota 2, nota 3. Yo voy a agregar una nota y esa nota la voy a agregar al listado de notas que tengo acá. Bien, para poder agregarla yo tengo que cumplir con cierto parámetro, donde en dicha circunstancia vamos a trabajar con una validación if que va a ser nota, tiene que ser mayor o igual a 1.0, and nota tiene que ser menor o igual a 7.0. Si cumple con dicho requisito, agregamos la nota a notas.append, la nota. Si cumple con dicho requisito, el while no queremos que se siga repitiendo, por tanto, break. Si no cumple con dicho requisito, tenemos que mandar un mensajito al menos para que el usuario sepa que está haciendo mal y por tanto vamos a mandar un print por acá con respecto a la circunstancia. Error. Inclusive vamos a meter una cadena estática. Error. La nota debe estar entre 1 y 7. Bien. ¿En qué nos debemos detener acá? Hasta el momento, insisto. En este append. Misma situación que teníamos con respecto al isDigit. Append. Lo pincho y tenemos también otras consideraciones del built-in. Si se van dando cuenta que tengo aquí, class list. Distinto a lo que teníamos en las otras consideraciones con respecto, por ejemplo, a isDigit. El isDigit, ¿en qué conjunto se encuentra? En el clase str. Nos vemos ahorita orientación a objeto, entenderemos mucho mejor todo esto. ¿Por qué no está planteando? Todas las funciones que tengo dentro de esa clase str son métodos que están definidos para las cadenas de caracteres. Todo lo que están definidos dentro de este class list significa que son métodos que yo puedo usar dentro de la configuración de lo que significarían las listas. Si se fijan, aquí bajé un poquito más, class dic. Acá tengo todos los métodos de lo que yo puedo utilizar para con los diccionarios. Keys, por ejemplo, copy, values, lo vimos también y conversamos en la clase anterior con respecto a ello. Quiero saber todo lo que existen. Perfecto, me documento, vengo por acá. Vamos a Google. Métodos de listas en Python. Me aparece aquí una consideración de los principales. Append añade un elemento al final de la lista. Extend añade todos los elementos de un iterable, otra lista, tupla, etcétera, al final. O sea, podría tener un listado de notas que le quiera agregar a otro listado de notas y se lo puedo pasar por parámetro con extend. Insert. Inserta un elemento en una posición específica desplazando los elementos a la derecha. O sea, si no quiero que el elemento incorporado se agregue al final, se tiene que agregar en una posición específica, puedo usar el insert. Eliminar elementos. Pop, remove, clear. Ordenar y organizar. Sort, reverse. Búsqueda de información. Count, index, buscar por índice, etc. Ahí está también las estructuras de datos en Python, documentación oficial.
Oye, queremos ver lo mismo de diccionarios. Diccionarios en Python, métodos de diccionarios. Ahí también tenemos get, key, default. Devuelve el valor de una clave. Si no existe, devuelve el valor predeterminado en lugar de un error. O sea, pedimos una clave. Si no se encuentra esa clave dentro del diccionario, podemos indicarle qué valor retornar. Keys, values, ítems, métodos que vimos en la clase anterior, etcétera. Métodos de string, cadenas de caracteres. También tenemos upper, lower, strip, replace, split, find, etcétera. Métodos por clase. Entonces, en cada tipo de variable que yo vaya a definir, depende del tipo de esa variable, es los métodos que yo puedo utilizar. Si es cadena de caracteres, por ejemplo, puedo usar el isDigit, isAlpha, isDecimal. Si es listas, puedo usar el append para agregar elementos dentro de esa lista al final de ella. Entonces, por cada vuelta, que va a ser 3 vueltecitas, voy a evaluar una validación con respecto al while para verificar de que la nota es 31 y 3. Además, dentro del while. Si cumple, voy a ocupar una vuelta del for. ¿Para qué? Para llenar en la lista, una nota que está siendo recepcionada lógicamente por un ingreso de datos. Y eso se va a repetir al menos 3 veces. Prueben de tal. Ese break rompe el while, no el for. Ojo, ese break está dentro del while, por tanto rompe el while si es que se cumplen las consideraciones de que la nota esté entre 1 y 7. Y ahí tengo el ingreso de datos. Ojo con ello. Ahora, ¿qué necesito? Definir propiamente tal la estructura que le vamos a dar al diccionario, o sea, esta estructura. Bien. Para ello, yo acá en la parte superior, después vamos a borrar esos comentarios. Más, dejémoslo aquí. Estudiantes. Voy a definir un estudiante es igual diccionarios. Igual un diccionario, perdón. Porque ya sabemos que dependiendo del tipo de la variable es que yo puedo usar o no sus métodos. Aquí yo voy a definir estudiantes previamente para poder plantear el hecho de que ahora yo puedo usar los métodos de diccionarios dentro de él, o la estructura de diccionario propiamente tal también. Bien, por tanto, voy a ir planteando para el caso correspondiente. Aquí tengo el ingreso de las 3 notas. Fuera de él, o sea, al mismo nivel de este for, aquí, al mismo nivel. Si estuviese un nivel hacia adentro, estaría dentro del for. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora se repetiría 3 veces. Yo quiero que una vez terminado el for, o sea, al mismo nivel de él, para cada repetición de este for, se agrega un estudiante al diccionario. Por tanto, aquí lo planteo. ¿Qué yo quiero? El estudiante se le plantee una nueva clave, que es el nombre estudiante, y a cada clave de nombre estudiante se le asigne una lista, que son las notas. Entonces, si se fijan, tengo estudiantes y dentro va a tener un diccionario, que es el diccionario que ya definimos en la parte superior. Cada clave del estudiante, de ese diccionario, ojo que ahí se puede confundir un poquito con respecto a eso, que, oye, ¿por qué lo estamos definiendo con corchetes? Recuerden, una forma de acceder a las claves de un diccionario es mediante corchetes. A la clave del diccionario, para seleccionarlo, pero sabemos que la definición del diccionario es por llaves. Entonces ahí estoy definiendo esa primera clave va a ser el nombre del primer estudiante. Y le estoy asignando una lista, que es esta lista de notas que va a estar definida dentro de la construcción de lo que nosotros acabamos de definir en lógica de programación. Siguiente vuelta, siguiente estudiante. La siguiente clave va a ser la de estudiante 2, porque pedí un nuevo estudiante claramente. Y sus respectivas 3 notas va a ser el listado asociado a él. Y con eso, por tanto, tengo recién la captura de datos con respecto a lo que nosotros necesitamos de esa estructura. Si queremos revalidar lo que vamos OK, print estudiantes. Vamos a probar. Py, main, y vamos a ejecutar nuestro problemita acá abajo. Ingresa la cantidad de estudiantes, veamos con ya 3, para que verifiquemos más o menos la estructura que teníamos recientemente. Ingresa el nombre del estudiante, nombre 1, ingresa la nota 1,
3, 4 y 5. Ingresa el nombre de estudiante 2, nombre 2, 4, 5 y 6. Ingresa el estudiante 3, nombre 3, 5, 6 y 7. Y ahí está, un diccionario con su clave. Esa clave corresponde a el nombre del estudiante con una lista de 3 valores. Y cada uno de los demás sigue con la misma estructura. Por tanto, check. La solicitud y llenado de datos está ok para con el caso. Solamente reitero el punto de solicitud de información. Insisto y reitero, esto lo podríamos ordenar mucho más bonito con trabajo de funciones. Claramente sí. Y ahí viene el hecho de que vamos a entender y ver otra forma de cómo leer el código y escribirlo. Por tanto, para algunos quizás sí en primera instancia sea mucho más legible de esta manera porque es secuencial. Cuando trabajemos con funciones, esto ya no va a ser secuencial, voy a estar llamando funciones en algún punto, en otro punto, saltar de una función a otra, volver a la principal, llamar a otra, volver a la principal y sucesivamente, llamar a otra y que esa llame a otra, y volver a la principal, así sucesivamente. La lectura del código, claro, eso en ocasiones se torna un poquito más complejo si estamos principalmente acostumbrados a plantear las consideraciones de desarrollar secuencialmente, que es lo que hemos hecho hasta el momento. Obviamente, de a poco se van a ir acostumbrando a esos cambios cuando empecemos a trabajar de esa manera. Bien, dudas, preguntas, consultas que tengan por ahora. Profe, Claro, por favor. quería decir presente. Sí, claro. Carlos, si no me equivoco. Gracias, Carlos. Estamos listos. Sí, Vale, sí, gracias. me preguntan bien. Chicos, sí, genial por ello. Bien, chiquillos, entonces, continuamos, po. Creo que vamos a terminar el ejercicio con tranquilidad. Después hacemos el match con. Ya indicamos lo que tenemos en consideración. Dentro de nuestra PPT. Y continuamos con la resolución, lógicamente, de una problemática que les vamos a entregar para que ustedes puedan resolver. Bien, obviamente, entre medio, no, probablemente un break también. Entonces, en dicha circunstancia, cuchucuchún, ya teníamos resuelto hasta este punto. Ahora viene toda esa lógica que básicamente es lo que nosotros resumimos en esos 3, recorrer datos cargados, pero que es este que se divide en 2 en realidad. Así que son 2 pasos nada más, básicamente. Calcular el promedio de cada estudiante y mostrar la salida de cada uno. Entonces vamos a empezar por acá, po. Por aquí arribita también un print. Saltamos un poquito la línea para que quede un poquito enmarcado que son 2 procesos de días diferentes. Resultados. O sea, aquí recién empieza a salir por pantalla la información de salida, ya probablemente tal de la que realmente necesitamos como salida. Si tenemos salida, sí, por pantalla, pero ya con respecto a solo la carga de datos, solo inserción de ellos. Bien. Entonces vamos a plantear las consideraciones del caso. Primero que todo, ¿qué tenemos que plantear? Antes de calcular el promedio de cada uno, yo necesito recorrer el diccionario. Porque dentro del diccionario, como lo vimos recientemente, yo tengo un estudiante y de ahí puedo recorrer con cada estudiante sus 3 notas. Que por tanto tenemos que plantear las circunstancias de lo primero que tenemos que plantear es el recorrido del diccionario. Para ello, vamos a plantear un for. La forma en la cual vamos a utilizar este for, también un for nuevamente, ¿por qué? Porque también con respecto al hecho, como vamos a recorrer una estructura de Python, ya tenemos en base y consideración cuántas veces vamos a iterar, que es la cantidad de ítems que tenga dentro de este diccionario. Como ya tengo conocimiento de eso, for es el ideal. Bien. Entonces, para ello yo voy a delimitar el nombre, que son los ítems del diccionario, y el lista notas. Las notas propiamente tal que voy a tener dentro de él, que va a ser una lista. O sea, vamos entendiendo. Oye, estas temporales pueden ser de cualquier tipo, sí. No necesariamente tienen que ser
datos simples como un string o como un int, que por lo demás el int es inclusive más simple aún que la cadena, sino que también puede ser estructuras como listas o inclusive otro diccionario. Depende de cómo esté armada la estructura de mi diccionario que voy a recorrer en el caso. En dicha circunstancia yo ya sé que tengo un nombre y asociado a ese nombre los ítems o los valores que tengo son las listas para que se tenga en consideración de cómo lo vimos en la clase anterior. Ese for estaría asociado a clave valores. Los valores o valor, clave, valor. La clave es el nombre y el valor es una lista de notas, un conjunto, pero sigue siendo un valor. Solamente que ese valor es una estructura de datos que me permite almacenar varios valores. Bien, entonces esto lo vamos a recorrer dentro de un estudiantes.items. Porque quiero recuperar tanto la clave como el valor del diccionario. La clave como el valor, por eso uso el items y no uso ni el values, que me permite solo rescatar los valores, ni el keys, que me permite rescatar solamente las claves, que sería solamente el nombre. Bien. Teniendo en consideración ello, yo ya sé que por cada vuelta del for voy a tener cada nombre de estudiante y su lista. Para con esa información, por tanto, yo ya puedo efectuar el cálculo del promedio y por tanto también las consideraciones con respecto a el hecho de poder identificar el listado ya, o sea, el estudiante ya lo tengo. Por tanto, ahora lo que tenemos que considerar es el cálculo del promedio y de ahí identificar si el usuario está aprobado, en examen o reprobado y mostrar la información que tenga en consideración dicho hecho. Por tanto, lo que tenemos que efectuar es una consideración de cálculo del promedio. Para ello, también seguimos viendo algunos ítems extras. Oye, alguno pudo haber dicho, perfecto, recorro esta lista de notas con un for y voy efectuando una acumulación, un acumulador. Para que se entienda, perfectamente pude haber hecho un for anidado con un i in range hasta len de lista notas. Bien. Y propiamente tal aquí, por tanto, usar un acumulador, un suma, igual a suma, más lista notas, sub i, y después ese suma, perdón, a verlo, promedio, es igual a suma dividido en el len de lista notas. Bien, viable. Total, absolutamente, si yo no tengo conocimiento, algunos sitios que me puedan ayudar a resolver esta problemática de Python, perfecto, lo resuelvo con lógica de programación. Solo que en el caso, esa suma que tenemos ahí, yo la puedo obtener rápidamente también con funciones que están prescritas en Python y por tanto aquí yo puedo definir directamente el promedio con respecto a un sum de lista notas. Como son solo numéricas, me va a funcionar sin ningún problema. Obviamente en base a las validaciones que nosotros tenemos previamente, sabemos que son solo numéricas. Bueno, validaciones en realidad de solo el que está entre 1 y 7. Sería ideal también, reitero, haber planteado decimal, etcétera. Sí, pero en teoría sabemos que son solo numéricas. Y eso por lo dividimos en el len de el mismo lista notas. Bien, más sencillo para el caso, la resolución y escritura del código. Por tanto, ahí tenemos el promedio. Mostrar la salida de cada estudiante con su nombre, promedio y situación, pero la situación aún no la planteamos, así que aquí vamos a agregar un pasito extra, 2.2. Vamos a cambiar después de abajo, claro. Identificar la situación de cada estudiante. Y este va a ser 2.3. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a plantear esto con respecto a un if? Importante. Si promedio es mayor o igual que 6, o 0, vamos a definir una variable por acá también. Situación es igual a, así a poner momento. Situación va a ser igual a aprobado. Si no,
tenemos en consideración que situación, perdón, el if, me faltó la condición, sino el promedio, si se encuentra entre mayor o igual que 4.0, bien, con eso me basta. ¿Por qué? Porque si no se cumple ello, significa que ya se encuentra desde el 6.0 para abajo, sin incluir el 6, o sea, el 5.99, estaría en consideración de examen. Oye, Marcos, pero es que por notas, comúnmente, si redondeamos el 5.95, debería ser redondeado hacia arriba. Bueno, ahí se plantea el hecho de esta especificación también. Entonces aquí debería ser el 5.95. O plantear redondeos, función round, etcétera. Reitero, no nos vamos a extender tanto en algunos detallitos importantes, obviamente, para una situación real. Sí, pero no viene el caso, reitero, profundizar tanto y quizás complejizar tanto la escritura del código, que ya es largo, para estar empezando, con respecto a ciertos hitos que, reitero, ya basta con mencionarlos en mi opinión, y ahí ustedes los pueden poner en práctica si así gustan. Bien. Entonces, si no cumple con dicho parámetro, por lo tal, pasa a la siguiente validación, y si pasa a la siguiente validación, reitero, yo ya sé que es menor que 6. Por tanto, me basta con preguntar si es mayor que 4, y por tanto, situación va a ser igual a en examen. En examen. Claramente, si no cumple ninguna de las dos previas, else, situación, reprobado. Misma situación, oye Marcos, si es 3.95, comúnmente se rondea a 4 y por tanto debería estar en examen. Insisto, detalles relevantes para una situación real, sí, para el caso. No vamos a profundizar en esos hechos porque, insisto, podría, no sé qué tanto, no lo he pensado lógicamente, a medida que yo voy resolviendo esto comúnmente voy planteándome estas situaciones también. Pero definitivamente sí, obviamente tenemos que escribir algunos hitos extras que, reitero, para mi definición y concordancia para con el caso, no hay una definición para con ello. Entonces tenemos definida ahora sí la situación. Entonces tenemos el nombre del estudiante, para cada vuelta, para cada estudiante, por tanto, para cada estudiante tenemos el promedio y para cada estudiante tenemos su situación. Teniendo esa información, por tanto, para cada estudiante, yo voy a plantear una salida. Print, cadena dinámica. Entonces vamos a plantear el nombre, hasta inclusive. Nombre, dos puntos, coma, promedio, dos puntos, promedio, coma, situación, dos puntos, situación. Guardamos. Ah, bueno, eso es la muestra de la salida. Que sería, por tanto, acá. Oye, más que el comentario recuerden, no explica nada, si queda lo mismo que no esté acá. Si sigue el mismo nivel del for, por tanto, o sea, podría estar dentro del for, ese print se va a ejecutar tantas veces se replique ese for. Por tanto, esa impresión que tenemos ahí se va a ejecutar para cada uno de los ítems de la lista que en representación de nosotros, con respecto a la problemática propiamente tal, se ve en representación para cada estudiante. Bien, y teniendo en consideración ese hecho, ejecutamos nuestra problemática nuevamente, cantidad de estudiantes 3, es el nombre de cada uno, nombre 1, 3, 4, 5, ingresa el nombre estudiante, nombre 2, 4, 5, 6, ingresa el nombre del estudiante, nombre 3, 5, 6, 7. Ahí estamos, 2 en examen y 1 aprobado. Nombre 3 aprobado con promedio 6, 4, perdón, los nombres 1 y 2 con promedio 4 y 5 respectivamente en examen. Y ahí tenemos la consideración del caso. Oye, Marcos, pudimos haber guardado de todo esto en una estructura de datos como una lista de estudiantes con respecto a su situación para guardar el promedio, el nombre, el promedio y la situación de cada estudiante en una nueva lista y después mostrarlas. Sí. ¿Para el caso aplica? No, porque voy a estar usando más memoria. Ah, es que eso lo necesito ocupar después en otras situaciones, como por ejemplo mostrar un Excel o qué sé yo.
viable. Para no escribirlo quizás acá directamente, retornar y plantear modularidad y reitero el tema que empezaremos a ver prontamente. Sí, total, absolutamente viable, se puede. Pero para que lo tengan en consideración, todo va a depender. Bien, para que lo tengan en consideración. Ahí tendríamos la solución de la problemática. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta, chicos, chicas. Profe, Cuéntame, por eh, favor. esto también se podría haber hecho con un listado de objetos. ¿De esta manera? O sea, todo lo que ir agregándole después Valor. propiedades al objeto que sería estudiante, por ejemplo. Así, sí, estoy compartiendo un sí. Nombre, coma, notas, algo así. No, me refería a específicamente con clases. Ah, claro, sí, totalmente. Sí, pues totalmente Pero, más simple en dicho caso. pero ahí, ¿En dónde? ¿cómo uno Ah, por favor. decide, ahí cómo uno decide cuál es la mejor ¿Forma? por cuál decantarse? Ya. No, como he mencionado, obviamente, reitero, tendremos una clase dedicada, perdón, no solo una clase, prácticamente un módulo dedicado a orientación a objetos y ahí plantearemos todas las perspectivas de los beneficios que se plantea con respecto a ello, pero que también hay otras, no sé si perdón, no sé si contras, pero sí claramente argumentos de que podrían plantear en algún hito u otro, de que, oye, es claramente en algunos hitos trabajar más de forma directa de esta manera, con respecto a diccionarios y listas, porque ¿para qué voy a definir una estructura de datos que quizás ya viene definida de otro lado? Por ahí creo que también va el punto de en qué circunstancias voy a usar uno, en qué circunstancias voy a usar otro. Esto pasa lo mismo en JavaScript, porque claro, en Java, de alguna manera puedo emular lo mismo, sí, por ejemplo, con mapas, con maps. Si alguien también quiere ahondar en ello, o está también aprendiendo otros lenguajes en Java, también puedo de cierta manera emular esto, porque el mapa es una colección que también me permite definir clave-valor. Como muestra yo lo uso para otras circunstancias, y como es en cierto modo no tan visual como plantear aquí un diccionario como lo estamos haciendo hasta el momento, tan simple como esto, claro, plantear esto en Java es un poquito más tedioso. Entonces, comúnmente yo sí o sí uso orientación a objeto. Como que ahí no me pregunto esta pregunta que está planteando Carlos, que es total, absolutamente válida, que si no me equivoco es eso, ¿cierto? ¿Cuándo ocupar orientación a objeto y cuándo ocupar estas estructuras que me permiten básicamente representar lo mismo? ¿Esa es la pregunta? Sí. Claro, entonces en Java, por ejemplo, ese problema comúnmente no lo tengo, porque comúnmente es mucho más práctico trabajar con la orientación a objeto y después obviamente generar las estructuras que necesiten, donde claramente dentro de un mapa, como ahí le mencionaba, yo puedo definir un mapa con una clave de valor en donde la clave sea el nombre del estudiante y el valor una colección, sí, y es bastante común de hacer. Ahora que yo lo vaya a plantear de esta manera, reitero, de cierta perspectiva simple de escribir, porque yo no tengo que definir nada más que lo corchete y ya está, no. Comúnmente yo siempre trabajo ahí en orientación a objeto. Entonces, total, absolutamente reitero, válida la pregunta de Carlos, que es ¿cuándo orientación a objeto y cuándo estructuras de datos? Nada más. Como las que hemos visto, que reitero, en JavaScript surge la misma pregunta en muchas ocasiones porque ya lo hemos mencionado. Básicamente en JavaScript tengo lo que son los arreglos, que son igual a las listas. En cierta perspectiva, insisto, algún purista de Python específicamente podría llegar a decir, oye, ¿cómo está diciendo esto? Las listas no son exactamente igual que los arreglos. Sí, hay diferencias. Bien, si quieren profundizar en ello también, plantéenlo. No son exactamente igual, pero el propósito al menos que nosotros le damos dentro de programación en web exactamente lo mismo. También reitero, recuerden esos alcances por si en algún momento llega algún otro facilitador en la circunstancia de querer entregarles otros contenidos y decir, oye, no, que les enseño esto, no. Tengan ese parámetro. Recuerden siempre eso. Yo lo planteo de cierta perspectiva con respecto a eso, que son lo mismo, sí, lo mismo que le he dicho de los lenguajes de programación. Un lenguaje, de cierta manera, es lo mismo que el otro, sí.
pero en muchas otras son muy diferentes, sí, ya, para que lo tengas siempre en consideración. Entonces, desde esta perspectiva, plantear el hecho de que los arreglos son las mismas listas y en JavaScript, y allá tenemos los objetos literales, que son básicamente igual que los diccionarios. También, por tanto, allá surge la misma pregunta que nos plantea ahora Carlos. ¿Cuándo programar de esta manera? ¿O cuándo usar estructuras de datos como los objetos? O sea, perdón, como las clases y objetos de orientación a objeto. Ahí, en mi opinión, va a depender de qué es lo que se busque. Primero que todo, tengan en consideración también que, insisto, en todo sistema comúnmente va a haber arquitecto de software. Puede que exista como título propiamente tal, o sea, como un encargado que recibe el nombre de arquitecto de software, o puede ser que en algunos otros sitios, por ejemplo, sea el product owner que tiene conocimientos bastante técnicos y pueda trabajar con respecto a ello, que es el dueño del proyecto básicamente. No el dueño del cliente, es el dueño del proyecto dentro de la organización. Es el representante de. Pero otra cosa puede que sea, no sé, el líder técnico, que también tiene los conocimientos suficientes para poder trabajar y desempeñarse como arquitecto. Perfecto. En otras ocasiones puede que sea un desarrollador senior. Perfecto, etcétera. Ahora mismo, el punto es que alguien define arquitectura del software. Software. Bien. Por tanto, él va a definir clases, él va a definir métodos o funciones, depende del lenguaje en el cual nos estemos desenvolviendo, el concepto que se va a utilizar, cómo se relacionan esas clases entre sí, cómo se relacionan esos métodos entre sí, quién llama a quién, etcétera, los parámetros y retornos de esos métodos, que reitero son funciones básicamente, etcétera, etcétera, la estructura de cada clase. Y por tanto, si vamos a trabajar en algún momento o con clases y objetos o con estructuras de datos. Por tanto, lo más común en realidad, Carlos, por si acaso, no pasa por responsabilidad de nosotros si vamos a trabajar de esta manera o si vamos a trabajar con respecto a objetos. A no ser de que aquí se me entregue la definición simple de un método en donde me indiquen, tú recibes esto y retornas esto. ¿Cómo resuelves internamente? Cosa tuya. Ahí, obviamente, en ese hecho, si viene la circunstancia de definir, oye, ¿qué sería mejor para un caso u otro? En tal caso, ahí tenemos que entender que hay ciertos hitos en los cuales comúnmente, en mi opinión, también en mi opinión personal, percepción, comúnmente si yo quiero que mi código sea más legible y mucho más ordenado, usaría siempre clases y objetos. O sea, orientación a objeto. Porque yo voy a tener claridad con respecto a poder tener por acá un archivo que va a ser en este caso, por ejemplo, estudiante.py, en donde aquí yo voy a tener un class estudiante y ese class va a tener una estructura propia que va a ser, por ejemplo, nombre. Nada más, supongamos. Pero veremos cómo se estructura todo esto propiamente, porque aquí vamos a tener un init, ya lo vimos en su momento, que va a ser el constructor, bla, 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 bla. Conversaremos sobre ello propiamente en su momento, pero aquí quiero llegar. Yo aquí voy a tener la definición y la estructura clara de lo que es un estudiante y por tanto, para cualquier persona que vaya a trabajar dentro del proyecto, se incorpora nueva, oye, yo tengo que trabajar con los estudiantes, ¿cuál es la estructura? Me pongo a leer acá la estructura del estudiante, la leo rápido, la entiendo. Viendo solamente este código, ¿podría entender cuál es la estructura de cada estudiante? Difícil. A no ser que lo ejecute y vea ya pues abajito, ahí es la normal legible. Si yo vengo acá, tengo un clase estudiante, en donde este clase estudiante va a tener propiamente tal la definición de un nombre con su listado, etcétera. Yo ya rápidamente viniendo para acá, sé cuál es la estructura de un estudiante. Listo. Por tanto, por legibilidad del código, yo en lo personal, si quiero que mi código sea legible, entendible y hasta también mantenible, por tanto, etcétera, utilizaría siempre clases y objetos. O sea, por tanto, orientación a objeto. ¿Cuál es el punto también por otro lado? Hay librerías, por ejemplo, pandas, librerías de terceros, que pandas, por ejemplo, yo con él puedo usar fácilmente o generar fácilmente la lectura de un Excel. Y si yo voy a un Excel,
Ya sabemos, lo vimos más en la clase anterior cuando estábamos comparando una tabla para con esto. Con base de datos pasaría lo mismo. Yo rápidamente puedo identificar nombre, notas. Con esto yo rápidamente puedo identificar la estructura de un estudiante, que va a tener un nombre y unas notas. Por lo tanto, sabiendo la estructura del Excel, rápidamente sé la estructura de cada estudiante. Y por tanto, Pandas comúnmente no va a necesitar de una orientación objeto para poder capturar este listado de notas, perdón, este listado de estudiantes con su listado de notas que va a estar relacionado entre sí. O hasta inclusive acá podría tener otra tabla que sea notas. Los estudiantes. Entonces aquí voy a tener IDs y todo lo que corresponde, y acá voy a tener las 3 notas de cada estudiante, etcétera. Da lo mismo. Pero con eso yo voy a entender todo. Entonces, Pandas automáticamente me va a entregar un listado de diccionarios. O un diccionario con diccionarios, o un diccionario con listas, o lo que sea. Él me va a entregar objetos que automáticamente van a trabajarse con respecto a estructuras de datos, sin la necesidad de una definición de orientación a objeto. Entonces ahí me veré en la necesidad de trabajar de esta manera. Que reitero, si lo vemos de cierta manera, es orientación a objeto. De cierta manera, reitero. Sí, porque estoy trabajando con objetos, que son la representación de los diccionarios comúnmente. Y bueno, desde otra perspectiva técnica, también, porque los strings son objetos, son caracteres unificados uno con otro. Las listas son objetos también, una estructura de datos que cae en la definición de objetos, etcétera. Pero más allá de eso, por el concepto propio de lo que es objeto como orientación a objeto, lo estamos usando también. Entonces, trabajo también de cierta perspectiva con orientación a objeto, sí, solamente que la estructura de datos forma diferente de presenciarla. Entonces, va a depender mucho de la circunstancia, Carlos, para definir uno u otro. Reitero, si me pregunta a mí por percepción y por costumbre también, reitero, mi primer lenguaje de programación en el cual yo me empecé a desenvolver como desarrollador fue Java. Después aprendí JavaScript, me encantó también por varios aristas, lógicamente en contraparte con Java. Y Java me sigue gustando mucho por varias aristas en contraparte con JavaScript. Sí, mi tercer lenguaje fue Python. También muchas cosas que me gustan y muchas cosas que me siguen gustando de Java y de JavaScript, etcétera. Pero aquí quiero llegar como yo... perdón, un segundito. Como yo tengo en consideración que mi primer lenguaje fue Java, claramente tengan en cuenta de que mi percepción de programación es bastante más estructurada. Puede que alguien que quizás haya empezado en Python, su percepción sea diferente y quizás su orientación y el consejo sea diferente. Viable también. En base a eso, tengo que plantear la circunstancia de que todo lo que yo tengo por acá definido dentro de mí es el hecho de que idealmente todo, mientras más estructurado, más ordenado y más legible. Comúnmente hoy día, varios de los principios que se plantean con respecto a ello orientan a que se trabaje más, por decir de una manera, como Java que como Python. Eso es más, Python también lo llevo de esa forma. Más allá de que el lenguaje no se modifica. Yo no incorporo fuerte tipado en Python, como por ejemplo en JavaScript con TypeScript. Pero sí, yo trato de trabajar ordenadamente, con bloques de código, con modularización, con principios de programación, con arquitecturas, etcétera. Solo que reitero el lenguaje me permite hacer lo que yo quiera, pero los estándares y recomendaciones me plantean el hecho de que idealmente no hacer lo que quiera. Entonces, desde esa perspectiva, reitero, quizás yo empapado en un principio mucho con Java, mi recomendación sería, insisto, cada vez que se pueda, idealmente trabajar con orientación a objeto. A no ser, reitero, que la arquitectura del software, como se haya planteado en algún punto, eh, con respecto al arquitecto, lo defina diferente, lo trabajo de esa manera, lógicamente, pero si no, comúnmente por orden, yo siempre usaría orientación a objeto y legibilidad del mismo. Insisto, a no ser que también plantee otra perspectiva de que vaya a trabajar con librerías que me entreguen automáticamente las estructuras listas y no necesite de ello. Por ejemplo, también desde otro plano, como lo podamos ver, nosotros cuando trabajamos hoy día comúnmente en servicios, en construcción de servicios por el backend, comúnmente hoy en día ya poco y nada se usa en comparación lógicamente a lo que sí. Existen muchos mercados que aún lo siguen trabajando de esta manera, pero ya en realidad un web service casi no se ve por lo tal. Yo construyo comúnmente REST service. En su momento profundizaremos también cuál es la diferencia de ello. Pero para que se entienda, básicamente un REST service me entrega un JSON. ¿Qué es un JSON?
una estructura de datos con respecto a, si lo llevamos a los contenidos de Python, listas y diccionarios. Si lo llevamos al concepto de lo que es JavaScript, arreglos y objetos literales. Es más, también creo que se lo mencioné en algún momento y lo replicaremos en su momento cuando profundicemos y conversemos con respecto a ello. JSON es un JavaScript Object Notation. De ahí viene la definición de JSON. JSON. JavaScript Object Notation. JSON. Por si acaso. Bien. Y viene de los objetos literales, reitero, y arreglos de JavaScript. Lo mismo que ya sabemos, listas y diccionarios de Python. Esas REST nos entregan esas estructuras y por tanto cuando yo voy a trabajar con un framework como React, por ejemplo, que es más, React ya en su última versión está actualizado para trabajar básicamente sin orientación a objeto. O sea, para aprender React, ¿yo necesito aprender orientación a objeto en JavaScript? No. Tengo que tener total absolutamente claridad con respecto a las estructuras de datos de JavaScript, sí. Asincronía de JavaScript, sí, etc. Pero nada más que eso. Distinto a Angular, que en Angular, por como yo construyo los componentes en Angular, ¿necesito orientación a objeto? Sí, porque trabajo con clases. Bien. Pero propiamente tal, la data, en ambos, yo la manejo con estructuras de datos que vienen listas. Entonces yo tampoco estructuro muchas clases referente a los datos. En Angular, reitero, para los componentes en sí que yo voy a construir. Defino clases, pero propiamente tal, las estructuras vienen listas y JavaScript las recibe y automáticamente, como JSON, es un tipo de archivo, es un punto JSON, que reconoce automáticamente porque se creó en base a sus estructuras. Yo no necesito trabajar orientación a objeto allá, entonces, orientación a objeto, reitero, para los datos propiamente tal, en el frontend comúnmente no uso, hoy en día. Comúnmente. ¿Cuándo uso? O porque ustedes dirán, oye, entonces, ¿cuándo uso orientación a objeto en JavaScript? Cuando trabajo en el backend. En el backend sí necesito estructurar todo eso. Entonces, todo va a depender de algunas circunstancias u otras, Carlos. No sé si atendí relativamente a su consulta, porque insisto, primero que todo, también para ejemplificar todo y llevarlo que sea un plano más entendible de que a qué me refiero, que un estudiante sea más legible en un archivo, en una clase aparte, que es como lo estamos trabajando, claramente lo podemos responder cuando veamos orientación a objeto, insisto. Pero, y además reitero que también estoy un poquito empapado, insisto, de mi percepción y de mi perspectiva en base a mis experiencias. Insisto, puede que otro facilitador puede y le diga acá, no, quizás para mí es más fácil y legible trabajarlo sin orientación a objeto y con estructuras. Viable también. No sé si atendí de cierta manera su consulta, Carlos. Sí, mucho. Gracias, profe. Me queda ¿Y más de qué? claro. Perfecto. Gracias por la pregunta. Muy buena en mi opinión. Pero reitero, cuando trabajemos con orientación a objetos, seguiremos atendiendo para con ello. ¿Alguna otra duda, pregunta, consultas, chicos, chicas? Perfecto. Bien, pues entonces vamos a break. Lo más probable es que el día de hoy nos tomemos solo uno, porque reitero, de vuelta vamos a tener algunos ejercicios para que puedan practicar todo esto. Y, tenemos que hacer el match con respecto a lo que teníamos dentro de la PPT rápidamente, insisto, por tanto, antes del break, tenemos en consideración las consideraciones con respecto a estructuras de datos, que son principalmente las listas. Bien, consideraciones con respecto a ejemplos de estructuras de datos y no, listas, tuplas, conjuntos y diccionarios. Por tanto, con respecto a la lista ya definimos qué es una de ellas, qué es lo que se plantean con respecto a las definiciones de una, que son ordenadas, mutables, de índice y heterogéneas. Pueden contener diferentes tipos de datos, pero recuerden que por estándar, nosotros comúnmente tenemos la definición de un solo tipo dentro de ella. Índice, ya indicamos, nos buscan por índices o manipulamos por mutables. Los elementos de la lista pueden modificarse, pueden alterarse a diferencia de lo que son las tuplas, que reitero, ejemplificaremos el día de mañana. Ordenadas, el orden en el que se insertan los elementos se mantiene. Sintaxis para crear la lista, ya la vimos también por tal. Acceso al elemento de una lista, también lo planteamos desde la perspectiva con respecto a su índice, en dichas circunstancias. -1, accede al último elemento, imprime 40. Tengan ahí en consideración un hito extra. Podemos trabajar con índices negativos, cosa que no podemos hacer en los arreglos de JavaScript, por ejemplo. Modificación de elementos. Por tal como podemos alterar un elemento, resetearlo con su índice claramente.
Agregar elementos, vimos el append y claramente mencionamos otros sitios que no vienen en consideración, en mi opinión, ejemplificar cada uno. Obviamente tenemos que aprender también a documentarnos. Vimos cómo documentarnos, consideraciones para con el caso, profundizar en dicho hecho. Quitar elementos de la lista, limpiarla por completo, también vimos algunas consideraciones de ello, el largo de la lista con respecto al len, repetir elementos con asterisco, bueno, multiplicar números en este caso por 3 se va a repetir 3 veces, poco común también eso, en realidad en mi opinión. Iterar sobre una lista, como también lo visualizamos en más de alguna circunstancia con respecto al caso, ordenarla, recomendación obviamente trabajar para con él. Listas, verificación de elementos de una lista, puede verificar si un elemento existe o no, usando el operador IN, por ejemplo, hay otras consideraciones del caso. Si manzana está en frutas, eso también se puede plantear con respecto a cómo imprime un true, variaciones, consideraciones de existencia propiamente tal. Listas anidadas, con respecto a que una lista pueda contener otras listas, básicamente vimos si estructuras de datos que nos plantean el hecho de trabajar para con ello. Estructuras dentro de estructuras, yo lo vería más que todo, porque listas dentro de listas también, desde la perspectiva de cómo comúnmente nosotros estructuramos datos en desarrollo web y base de datos, poco común también que una lista esté encadenada con una lista directamente. Distinto que una lista esté con un diccionario y dentro de un diccionario tengo una lista nuevamente. Sí, más común. Puede pasar, por tanto, también lo recomiendo profundizar un poquito sobre ello, pero es bastante poco común, reitero. Métodos adicionales para listas, index también lo mencionamos, count, para ver las consideraciones de cuánto se encuentra un elemento dentro de, y otras consideraciones con respecto a las listas. Bien, y después vienen la definición de tuplas, y si mando al gordo levemente, al menos en esta clase, diccionarios, diccionario, reitero bien la siguiente lectura, que claramente también haremos el match con respecto a lo que vimos el día de hoy. Lo más probable es que volvamos a tomar diccionarios y listas, o uno de los dos, para enlazarlo con tuplas y plantear un ejemplo idealmente también entretenido e interesante para el día de mañana, pero las tuplas las terminamos el día de mañana, reitero, para con los contenidos. Entonces, básicamente, con este ejercicio, ejemplo guiado, hicimos la entrega de todo lo que tenemos en consideración referente a listas y sumamos diccionarios para con respecto a la presente presentación. Si no hay dudas o preguntas, vamos a pasar a un descanso, un break, y volvemos con la entrega de un ejercicio para que ustedes puedan practicar en lo que va quedando de la clase. Lo más probable es que quizás más de uno, porque obviamente nos quedan 2 horitas, básicamente, 11, 12, 1, para poder practicar. Y obviamente, la idea es que tengan más de una instancia para que puedan practicar harto. Aprovechando, reitero, insisto, la circunstancia de que estamos disponibles con Abdon para poder aclarar dudas e inquietudes, y obviamente es el propósito de plantear estos ejercicios dentro de clase y no que lo resuelvan después de clases, claramente. Bien, así que eso pues, vamos con descanso. Vamos a dejar el cronómetro. Para con el caso, como va a ser nuestro único break, vamos a tomarnos 20 minutitos como lo hacemos cuando nos tomamos solo un break. Por tanto, recuerden el hecho de cuando nos tomamos el 20 minutitos, dejamos correr los 15 minutos. Cuando termine el cronómetro, ya saben que queda poquito para reintegrarnos y ahí, por tanto, tendremos 5 minutitos para ya empezar a sentarnos, acomodarnos y estar ok para con lo que nos compete. Así que bien, chicos, chicas, estamos de vuelta. Continuar con la instancia del día de hoy con respecto a entrega de contenido, pero que ya nos centraremos en práctica propiamente tal para que tengan en consideración la posibilidad de poder practicar. Entonces, para ello, Abdon ya les compartió por el chat 2 problemitas que van en orientación a algo similar a lo que hemos estado trabajando, solamente que ahora no con entrada de datos. Vamos a leerlo rápidamente para que lo tengan en consideración, para que lo tengamos en cuenta para con el caso. Por tanto, sistema de gestión de inventario, la tiendita. Primero son 2 problemas: clasificador de puntaje de torneo, sistema de tiendita. En este reto se enfoca el manejo de diccionarios, listas y estructuras condicionales anidadas. El problema: crea un programa que gestione el inventario de una tienda. Debes usar un diccionario donde las llaves sean los nombres de los productos y los valores sean otro diccionario
con el precio y la cantidad disponible. Por tanto, la estructura propiamente tal que tendríamos que generar para con ello sería algo parecido a lo siguiente. Un diccionario con respecto a productos. Y ese diccionario tendría que tener, en caso correspondiente, un nombre, por ejemplo, nombre producto, o producto 1 nada más, vamos a poner producto 1, 2 puntos, diccionario, y aquí tendría que tener precio, por ejemplo, 500, cantidad, por ejemplo, 10. Pues stock, no me acuerdo cómo se le definía. Por lo después, otro producto con respecto a otro diccionario, y ese diccionario va a tener su precio, 6.000, con respecto a su cantidad, por reitero, de stock, depende cómo se haya llamado. No vamos a entrar en detalle tampoco de ello, para con el caso, y así sucesivamente. Probablemente tal, no nos piden que ese stock se llene por pantalla, por tanto ese stock nosotros lo disponibilizamos antes. De esta manera, tenemos que tener una estructura ya lista, con una cantidad mínima de productos. Yo creo que al menos unos 5 o 6 productos, idealmente, para que también trabajen las estructuras de datos. Y probablemente tal con cada uno su precio y cantidad, reitero, o precio y stock. Depende de cómo se haya definido por acá. Bien, de valores con precio y cantidad disponible. Bien. En base a esa estructura que ya va a estar definida, o sea, básicamente se va a hacer como su base de datos, o su archivo Excel o lo que corresponda, su registro de productos. Los requerimientos se plantean, permite al usuario ingresar el nombre de un producto. Si el producto existe en el inventario, o sea, lo primero que tenemos que validar es existencia. Vimos por ahí en una de los PPTs cómo se plantea la existencia con respecto a ello. Si es que existe, verificar la cantidad. Si es mayor a 0, pregunta cuántas unidades desea comprar. Si no, lógicamente, de inmediato enviar el mensaje de que no hay stock o de que el producto no existe. Probablemente tal. En tal caso, por tanto, preguntar cuántas unidades desea. Si el usuario pide más de lo que hay, mostrar un mensaje, stock insuficiente. Si hay suficiente, calcula el total, aplicando un 10% de descuento si el total supera los 100, y resta la cantidad del inventario. Si el producto no existe, pregunta si desea agregarlo a una lista de pedidos pendientes. Y obviamente ahí genera una lista con respecto a sus productos pendientes que se podrían solicitar. Usar un bucle para que el usuario pueda realizar varias consultas hasta que escriba salir, o sea, varias peticiones de producto hasta que decía salir. Obviamente por eso tenemos que también ir refrescando el stock de cada producto, porque si después vuelve a pedir otro producto, vuelve a pedir un mismo producto, mejor dicho, y el stock no se actualiza, claramente lo podría pedir eternamente, y eso no podría pasar. Punto 2, o pregunta 2. Clasificador de puntajes de torneo. Ideal para practicar ciclos if, elif y filtrado de listas. El problema, tienes una lista de puntajes obtenidos por varios jugadores. Ahí nos indican probablemente inclusive cuál es el puntaje de cada uno de los jugadores. Están dentro de una lista. Debe procesar esta lista para clasificar a los jugadores en 3 categorías. Primero, por tanto, debemos recorrer la lista con un for y clasificarlos bajo los siguientes criterios. 90 o más, nivel oro. Entre ese parámetro, nivel plata. Entre ese parámetro, nivel bronce. Menos de 50, eliminado. Dentro del ciclo, usa un if anidado para verificar si el puntaje es un número par o impar y muéstralo junto a su categoría. 85, nivel plata, puntaje impar. Ahí tienen que considerar hay un operador que nosotros mencionamos en algún momento cuando empezamos con Python y vimos los operadores, que se define como operador módulo. Para que lo tengan en consideración, para que con él yo pueda identificar si es par o impar. Al final crea un diccionario que resuma cuántos jugadores hay en cada categoría. Bien, para que lo tengan en consideración. Esa sería la problemática. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta para con ello. Ahí Soledad está escribiendo. Vamos a ver si para indicarnos de que no y todo. Todo De claro momento, aquí. gracias. Perfecto. Ahí tenemos una respuesta que estamos bien por un lado. Perfecto, Soledad. Pues no hay preguntas por ahora. Bien, pues chicos, entonces vamos a pasar a instancia práctica. Vamos a dejar compartiendo aquí los enunciados para que quede en evidencia que estamos trabajando por sobre ellos. Recuerden, insisto, siempre majadero con respecto a ello. Si apagamos cámara y micrófono con Abdor no es porque estamos ausentes,
es porque simplemente no queremos interrumpir en su trabajo, pero que estamos total y absolutamente disponibles para poder atender cualquier duda o inquietud que les surja de aquí, obviamente que termine la clase sincrónica. Bien, así que aprovechemos el tiempo, aprovechemos el espacio para practicar, para codear, que reitero y recuerden, es también la única instancia, en mi opinión, de la cual realmente uno aprende a programar propiamente tal. Así que vamos para con ello. Recuerden, disponibles para dudas o consultas. Cerca de las 1 nos acercamos nuevamente con respecto a encendido de cámara y micrófono para cerrar la clase, la sesión propiamente tal. Reitero, dudas o consultas, quedamos al pendiente. Hola, hola chicos, chicas. Buenas tardes. Paso por acá ya nuevamente solo para efectuar el cierre de la sesión con respecto a lo que hemos realizado el día de hoy, para con los objetivos y aprendizajes esperados del caso. Efectuamos activación de conceptos en relación también para con entrega de contenidos, con respecto a lo que significaba el aprendizaje esperado del día, que todo esto iba en relación para con listas y diccionarios principalmente, o al menos lo que se planteaba para el día de hoy, colecciones en estricto rigor, estructuras de datos. Más allá de que el contenido está orientado principalmente a trabajar con diccionarios y tuplas, perdón, listas y tuplas, y la siguiente sesión, que sería el día de mañana con diccionarios, nosotros pasamos las consideraciones de definición con respecto al hecho de poder definir el día de hoy, la entrega de contenido con respecto a diccionarios y listas. Nuevamente, considero que hemos ido profundizando en distintas aristas para con el caso. De ahí en más, por tanto, el día de mañana procederemos para con la entrega con tuplas, para marcar la diferencia que tiene principalmente ahí con las listas y poder identificar claramente en qué casos o circunstancias las vamos a utilizar. Tenemos ahí algún ejemplo práctico de ellas propiamente tal.